Julio Enche es un muy notable hispanista madrileño que cada día que pasa es más conocido por el gran público. Abogado de profesión, asumió el reto de dar a conocer la verdad sobre la perspectiva enormemente humanista y avanzada que subyacía en la legislación que rigió en América durante los 3 siglos de unidad hispana, y así redactó su magnífico Las leyes de Indias, de excelente factura, que encierra un tesoro de sorprendentes y contundentes hechos históricos. Te animamos a que lo leas, que lo regales, así como a que conozcas su mensaje, consultando sus conferencias y su participación en tertulias históricas junto a otros grandes hispanistas, fácilmente accesibles en YouTube. Es un verdadero placer hoy dar la bienvenida a Julio Enche. Julio es un buen amigo, un hispanista cada día más conocido, cada día más reconocido. Es autor del excelente libro Las leyes de Indias, del que vamos a hablar un rato más adelante, que aporta datos interesantísimos. Pero sobre todo es un hispanista al que hay que alabar, al que hay que agradecer su labor como hispanista de a pie, como hispanista fuera del foco, ¿no? Un poquito en la sombra, porque ha sido gracias a su labor que hemos conseguido que hispanistas del otro lado del Atlántico viajen a Madrid, viajen a España, como Francisco Núñez del Arco, como Patricio Lons, todo lo que implica que Patricio haya por fin podido venir por primera vez a España, como Mónica Niconielo también, ¿no? Y así conseguimos pues, que se hable del hispanismo, ¿no? Pero ¿por qué te has esforzado tanto y por qué crees que es importante la presencia en España de hispanistas del otro lado del Atlántico? Bueno, Pablo, pues nada, gracias por invitarme a conversar contigo. Siempre un placer estar en una charla con amigos. Bueno, primero, estas personas que has citado y otras más, formamos un grupo desde hace unos años, 5 o 6 años, de amigos interesados por la historia, de investigadores, estudiosos, profesores de universidad, profesionales independientes. Y esas conexiones de amistad y de intercambio de datos, de conocimiento, de investigación, pues ya tocaba traerles o invitarles a venir a España. Estaban como locos por conocer la madre patria. De hecho, alguno, como dice Núñez del Arco, él es español de América, que nos hemos apropiado de la palabra español. Él dice, yo soy español de América y os la habéis apropiado. Y bueno, pues gente que merece mucho la pena, que tiene un gran trabajo divulgativo, intelectual, hispanista, gente de primera línea, pensadores de época, todos ellos, porque son profundos estudiosos. Y bueno, pues el traerlos a España para mí ha sido un honor y una obligación, casi. Pues fenomenal, porque sin duda esto ayuda a que la bola de nieve del hispanismo cada vez se vaya haciendo más grande, a tener más impacto en los grandes medios, a que más gente conozca nuestra perspectiva. Este año, este mes de octubre, como el del año pasado, pues se ha notado pues, gran actividad. ¿Cómo has visto este mes de octubre? ¿Has participado en muchos de los foros, de las jornadas que se han celebrado? ¿Cómo lo has visto? Pues, Pablo, fabuloso, ¿no? Esto está creciendo como la espuma porque hay inquietud, hay muchas personas que no les cuadra las versiones oficiales sobre nuestra historia y sobre la hispanidad, no les cuadra nada. Cada vez hay más gente que busca en los canales de historia, que compra libros, y las jornadas, pues como tú sabes, las que empezaste tú con Patricio Lon, pues hemos tenido prácticamente 2 semanas intensas, intensísimas, de actos, eventos, con estos primeros espadas, con Patricio Lons, con Mónica Luar, Nicolello, con Marcelo Gullo, con Rafael Aita. Bueno, ha venido gente de toda Hispanoamérica. Y bueno, eso significa que hay demanda, que hay interés, que cada vez se hacen cosas más serias, cada vez se hacen cosas mejor organizadas, y a ambos lados del Atlántico, Y sobre todo, para mí lo más importante de esto, que en cuanto conectamos de nuevo, aquí ha habido una red eléctrica, un sistema de energía que se cortó por intereses políticos o geoestratégicos, se cortó, y cuando volvemos a restablecer el cable o la conexión, pues fluye una energía tremenda, fabulosa, de hispanismo entre todos nosotros. Pues tienes toda la razón y me recuerdas el momento en el que entró Patricio por primera vez en el salón de actos del pequeño ciclo de conferencias que le ayudamos a organizar, y hubo una ovación en pie de toda la gente aplaudiendo pues cerca de 1 minuto y fue realmente emocionante. Desde luego. No es para menos. Lo vimos todos con los pelos de punta, sí. Y bueno, en todas estas jornadas que hemos vivido durante el mes de octubre, pues un punto clave parece que ha sido Cartagena, ¿no? Las jornadas convocadas por la Asociación Héroes de Cavite,
Tú has participado allí como ponente gracias a todo el bagaje de conocimientos de temas históricos relacionados con la legislación, con pesos pesados del hispanismo como Marcelo Gullo, como Patricio Lons. ¿Cómo lo has vivido? ¿Qué nos puedes contar a los que no hemos estado ahí? Aunque se puede acceder a todas las conferencias a través de Internet, que ya empiezan a dispararse en el número de visualizaciones, cosa que nos congratula. ¿Cómo lo has vivido? ¿Ves que ahí surgen iniciativas de proyectos conjuntos para los próximos años? Bueno, eso, lo que se ha organizado en Cartagena tiene mucho mérito. Personas pues, normales como nosotros, que en un momento dado nos ponemos a trabajar en un área que vemos que está huérfana y mal atendida, empiezan de cero. Cada año las jornadas son más serias, mejor organizadas, más ponentes, un elenco fabuloso, ya no solo de intervenciones, sino de actos culturales. Allí hubo danzas folclóricas del Ecuador y hubo también una demostración de pintura de artistas, o sea, tocando todos los palillos, en reuniones de empresarios. Es decir, es algo muy serio, que tiene mucho mérito, que eran, como se dice, 2 hilos de la guitarra y cada vez más creciendo, con pequeños apoyos, pues apoyos particulares, como puede ser el mío, el tuyo, o sea, gente que en un momento dado dice, bueno, pues voy a dar mi apoyo a esta causa, ¿no? Y yo creo que eso ya ha creado para el futuro un evento serio, formal, y hay que conseguir, Pablo, en un periodo de 10, 15, 20 años, que el Día de la Hispanidad tenga la repercusión que se merece, no caiga en el olvido, y eso lo estamos haciendo la sociedad civil, porque los poderes políticos no podemos contar para nada con ellos, con nuestros representantes a nivel internacional, ya digo de aquí y de allá, y tenemos que recuperar la hispanidad nosotros mismos, porque además creo que la sociedad lo demanda y se siente muy a gusto pues cuando hacemos cosas como estas, con argentinos, con uruguayos, con mexicanos, con peruanos, y creo que tiene futuro. Pues sí, tienes toda la razón y de verdad que uno de los aspectos más bonitos del hispanismo hoy día es que surge de la sociedad civil, ¿no? Que es un movimiento espontáneo, sentido, de corazón y que bueno, y que somos conscientes de que cuando dentro de décadas o cuando sea entre el ámbito político a participar, pues ahora tendremos que seguir vigilando el ámbito político porque tiene que surgir desde el ámbito civil principalmente, sí. Y bueno, entremos un poco a hablar sobre tu libro, Las leyes de Indias. Tú eres un abogado, una persona muy ocupada, viajando a menudo por todos los países. Y bueno, pues, ¿por qué surgió en ti, no sé, supongo la obligación moral o el deber de escribir un libro, de dedicar tanto tiempo a escribir un libro? ¿Y de dónde te viene también el que adquirieras tu perspectiva hispanista? ¿Cómo fue un poco tu evolución personal en este sentido? Bien, el momento concreto hay que llevarlo hace 5 o 6 años. Me invitan en Madrid a dar una charla sobre las leyes de Indias. Me llevo la desagradable sorpresa que prácticamente no hay nada publicado, o sea, nada. Algún vídeo, desgraciadamente. Yo había estudiado en mi carrera en los años 80, finales de los años 80, nada, una pequeña referencia a las leyes de Indias, pero es que ahora ni eso. Y además yo tengo hijos abogados y es que ni les sonaba. Me pareció una infamia que un sistema legal que perduró durante 300 años, que vertebró una sociedad, que transformó una sociedad totalmente, 300 años en el continente, porque en las islas del Caribe más tiempo, incluso fue derecho supletorio, es decir, derecho que se aplicaba en sustitución de las normas principales en el continente durante más de 300 años. Y aquí, en nuestras universidades, las de España y las de América, dedicamos mucho tiempo a estudiar constituciones que han durado 4 o 5 años, a estudiar el fuero juzgo o el fuero Navarra, que está muy bien, a estudiar las leyes de Alfonso X el Sabio, está muy bien, pero que no dediquemos nada a estudiar un sistema legal de 6.500 disposiciones que abarca todos los aspectos regulatorios de una sociedad, no solo las libertades, las minas, los correos, los impuestos, los matrimonios, la navegación, las facultades de medicina, o sea, que todo eso no se dedique nada. Alfonso García Gallo, que era un gran profesor, un referente para nosotros de historia del derecho, decía que había desinterés. Y yo, además de desinterés, creo que hay intencionalidad política, porque en cuanto uno lee las leyes, como tú has leído,
ya te cargas la leyenda negra. O sea, ya solo los textos literales de lo que decían los reyes es lo contrario de lo que nos están contando. Y eso, pues yo creo que hay alguna intencionalidad o incompetencia. En muchos casos hay honrosos casos que se salvan, universidades que se salvan, como la Universidad de Buenos Aires, que estudian las leyes de Indias, pero es prácticamente una reacción por mi parte obligada, decir, esto hay que contarlo. Un deber moral que surge de la indignación, ¿no? Y la verdad que me recuerda bastante en mi caso, que yo creo que al final te acabas metiendo en esto porque sientes que tienes que hacer algo porque sientes tanta indignación, ¿no? Ante quien tira o el desconocimiento que te ves obligado a actuar. Pues admirable. Pues comentemos un poco ya sobre tu libro. Es excelente, está disponible en Amazon. Es excelente tanto desde el punto de vista de contenido como de factura, porque está tocándolo con una tapa gruesa, es bonito. Y un punto en el que no había caído en la primera lectura que hice es en los anexos. Es que hasta los anexos son interesantes, son para enmarcar unos anexos, por ejemplo, en los que haces una tabla de comparación de las legislaciones de los distintos países y cómo han actuado con respecto a algunos aspectos como la protección de los menores o los matrimonios mixtos, ¿no? Sí, llamativo. Sí. Esa era la intención. Yo en el libro a todo el mundo le digo una cosa. Digo, mira, si no tienes tiempo de leer el libro, te obligo a leerte los anexos, que son 2, y los pierde las fotos, porque pensando en la gente que no iba a leer el libro completo, por lo menos esos mensajes le quedan claros. Y bueno, efectivamente, es que España implanta una legislación humanista, humanismo cristiano en el siglo XVI, XV, XVI, en el que los matrimonios, como todos sabemos, literalmente la reina Isabel dijo que se casasen españoles y españolas con indios e indias, porque era para ella inadmisible que hubiese hijos extramatrimoniales fuera del matrimonio católico, canónico. Por ella impone el matrimonio y por eso hay mestizaje en Hispanoamérica y no hay mestizaje ni en Estados Unidos, ni en la India, ni en Pakistán, ni en Sudáfrica, ni en Argelia, ningún país donde ha habido presencia de otros reinos europeos. Hay mestizaje. En España lo hay desde el minuto 1. Comparo esas leyes que había españolas de 1503, por ejemplo, con Estados Unidos, que hasta el 12 de junio de 1967 el matrimonio interracial está prohibido en 16 estados de Estados Unidos. Y es una sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos en el 67. Ojo, que ya hemos nacido, algunos hemos nacido y lo hemos vivido. La que dice que se pueden casar personas de diferente raza. Y España lleva 400 años con legislación explícita. Y con los menores, pues bueno, cuento en ese anexo también, comparo que las leyes de Indias en 1512, leyes de Burgos, se prohíbe el trabajo a menores de 14 años. Y no es hasta 1805 en Inglaterra que se prohíbe el trabajo a menores de 9 años en lugares no ventilados. O sea ya incluso en las leyes eran superiores a las leyes que se dictan en Francia, en Alemania, en Estados Unidos en el siglo XIX. Entonces, todo lo que se vierte sobre España como país depredador es absolutamente falso. Se llevó a rajatabla. Las causas que he estudiado y que están ahí, las causas judiciales lo demuestran, y bueno, pues demostró que tenía un espíritu más humanista que tuvieron otros reinos siglos después. Leyes que se avanzan 300 años y datos palmarios, pero ¿y cuál es la reacción de la leyenda negra, la propaganda? Pues decir que unas leyes muy bonitas, pero que no se cumplían. Entonces, todo tu libro trasluce la idea de que quieres derribar esa mentira que cuando conoces un poquito los datos te resulta ridícula, pero que hay que reconocer la eficacia de una mentira de ese tipo, ¿no? Porque bueno, es un mensaje sencillo y que puede calar fácilmente, ¿no? Bueno, sí, esto era tal, pero al final no se aplicaba, ¿no? Se cumple, pero no se acata y tal. Claro. Demuestras constantemente en tu libro, por ejemplo, con el caso de Colombia, desde el inicio de la hispanización del continente americano, que esto no fue así. Efectivamente. Vamos a ver, bueno, yo en mi libro hago, como tú dices, especial énfasis en demostrar, primero, todos los servidores del rey se sometían a juicios de residencia, todos. Es decir, ese sistema de control de lo que hacían
los servidores reales, hoy llamados funcionarios. No existe ningún sistema. Hoy en día nuestros políticos y gobernantes no se someten a ningún control a posteriori. Y además un juicio muy específico, que es cualquier persona desde cualquier localidad, por eso se llama residencia, el denunciado o el investigado tenía que permanecer en ese lugar en residencia, se sometía a las denuncias de otros que incluso conocían los hechos indirectamente, de oídas, no directamente, que hoy en nuestros sistemas judiciales sería inviable, imposible acusar a nadie si no conoce los hechos. Pues estos señores se sometían a eso. Y no solo eso, como tú has dicho, Colón, Cortés, virreyes, Pedro y Alonso de Heredia, o sea, empezando también por los hermanos de Pizarro, Gonzalo Pizarro, Francisco Sánchez y Francisco Girón, que fueron ejecutados por no cumplir la ley de Indias. Tengo alguna causa interesantísima, que esto merece pues un programa especial, que es la causa de Peláez del Berrio. Este es un señor que fue fundador de Osaka y regidor de Antequera. Este señor se le condenó a prisión, engrilletado y encadenado a la pared. Él dice en su recurso que no puede ni recibir visitas porque está vigilado por 200 indios, es decir, los indios nativos formaron parte de la estructura judicial y policial del reino y se integraron perfectamente con sus funciones de gobernadores, como tenían los caciques de Chacalteca, igual que los gobernadores españoles, con su función de policía judicial. Y bueno, este señor, como te digo, murió en la cárcel por incumplir las leyes. Y como él dice, estoy sometido y vigilado por un contingente de indios que son los que guardan esta cárcel y los que vigilan el cumplimiento de las leyes en Nueva España, ¿no? Pero como eso tengo 1000 ejemplos para aburrir. En tu libro haces también mención a una situación que me resultó realmente también bonita, creo que era en relación con la preparación de las leyes nuevas del emperador Carlos I, haciendo referencia a los negros y los indios que trabajaban en las pesquerías. Sí, y que bueno, el imperio prefería salvaguardar las vidas de esos negros y esos indios antes que recibir los impuestos que podían venir de esas pesquerías, que eran pequeñas empresas para encontrar perlas, ¿no? Correcto. Literalmente, es que además hay muchas leyes que destacan por su humanidad. Esta de Carlos V, las leyes nuevas, dice literalmente que cesen de ir negros e indios a las pesquerías. Las encomiendas era una concesión, como puede pasar hoy con el aeropuerto Barajas. Es una concesión que da el rey para explotar una mina, una pesquería, una granja, con unas condiciones exigentes, laborales, de control, de salario, de descanso, etcétera, que luego algunos incumplían, como hoy incumplimos las leyes, exactamente igual hoy se incumplen las leyes en Estados Unidos, en Alemania, en Panamá, en Paraguay, se incumplen. Y ese sistema, el rey dice que cesen las pesquerías si corren peligro para sus vidas indios, negros y mulatos, porque estiman en mucho más la vida de los indios, negros y mulatos que las ganancias que le pudieran reportar a la corona. Lo dice con estas palabras. Entonces, claro, esto cuando alguien lo oye, que tiene la idea contraria, que tiene la idea de reyes explotadores que buscan el beneficio a toda costa, es que se dice lo contrario. Felipe II, en otra ley que se reproduce literalmente en el libro, dice que se castiguen mucho más los delitos que cometen españoles contra indios que los mismos delitos que cometieran indios contra españoles. Es decir, aquí hay una discriminación negativa por los españoles diciendo, si el delito lo comete el español contra el indio, y además delito público, o sea, que no necesitaba denuncia, tenía que ser perseguido por las autoridades virreinales cuando tuviesen conocimiento de que había ese tipo de delitos. Todas estas leyes callan bocas y, como dice un profesor argentino, Gabriel Roca, dice, Julio, las leyes de Indias son el arma de destrucción masiva de la leyenda negra, dice él. Pues tiene toda la razón. Porque lo que están diciendo ahora es que son como, podrían ser titulares de prensa 500 años después, porque son tan llamativos que como dices, es que destruyen negro legendarios por donde se lancen estos mensajes.
Y hacías mención a las encomiendas, que también es pues, un argumento habitualmente usado por los negros legendarios, ¿no? Con la estrategia habitual desde el punto de vista de la propaganda de focalizarte en un aspecto oscuro, en un aspecto negativo y agrandarlo, maximizarlo y tratar de hacer entender que eso era la generalidad, Claro. lo habitual. Y me sorprenden datos que yo no conocía, que aportas en el libro, diciendo que a finales del siglo XVI, pues en Lima, de 2.000 familias, solamente 30 tenían encomiendas, o sea, un 1,5%, o de que en toda América, en torno a esa fecha también, de 150.000 españoles, solo 4.000, el 3%, tenían encomiendas. Efectivamente, ese dato es muy relevante. En primer lugar, porque hay que decir que el 99% de los pobladores originarios de América, cuando llegan los europeos, llegan los españoles, mantuvieron su forma de vida, su estatus, se les reconocieron los cacicazgos, se permitían sus costumbres siempre que no fueran aberrantes o violasen las leyes del Evangelio, las leyes de la Iglesia, y mantuvieron perfectamente sus cacicazgos y su forma de vida, y hubo algunos pobladores que se les sometió a trabajos en las encomiendas, ojo, ahí están las leyes de Burgos, con unas condiciones muy particulares, por ejemplo, tenían 50 días de descanso, o nuestro estatuto de trabajadores no da más que 30, y ellos con salario, con vivienda, con iglesias cerca de las encomiendas. Esto tenía también mucho sentido, porque las iglesias era un lugar donde las propias leyes de Indias establecen un sistema de inmunidad y de protección a cualquier persona que se refugiase en una iglesia. No lo decían por casualidad, sino que la iglesia era un contrapoder al poder político, civil y militar, y en la iglesia se respetaba la inmunidad prácticamente hasta hace poco. Con eso quiero decirte, y además las encomiendas, había encomenderos principales, por ejemplo, Isabel Montezuma, hija de Montezuma, era la principal encomendera de Nueva España, o sea, había encomiendas de los propios nativos. Eso es en sí mismo un titular para desmontar Leyenda Negra. Exactamente. El alcalde de regidor de Cuzco, Carlos Inca, que era un descendiente de Atahualpa, era encomendero y fue regidor, o sea, fue una autoridad española en Cuzco en el año 1570 aproximadamente, es decir, que estaban integrados en el sistema, y hubo algunos que sufrieron de abusos, como hoy hay abusos en muchos aspectos de nuestra vida. Y las leyes y mi libro demuestran que se persiguieron con la misma eficacia que hoy perseguimos los delitos, porque hoy hay narcotráfico, por desgracia, hoy se puede comprar droga, por desgracia, en cualquier país del mundo, y eso no significa que las autoridades ni las leyes permitan el narcotráfico. Y esa es lo único que se puede rebatir claramente a estos detractores de las leyes. Así es, así es. En tu libro también haces algunas referencias a un historiador estadounidense, Lewis Henke, que creo que te he oído mencionar que era presidente de la Academia de la Historia en Estados Unidos, sí. Y has seleccionado algunas frases, una selección brillante de algunas frases suyas. Hablamos ahora hace poco de la Iglesia. La primera es que los predicadores anglosajones siempre han formado parte del poder político, en clarísima contraposición al poder independiente que suponía la Iglesia en España, en el Imperio Español, que da lugar, por ejemplo, nada más y nada menos a las leyes de Burgos, pues tras un sermón de un padre americano, el padre Montesinos, creo recordar. Antón de Montesinos, sí. Vamos a ver, bueno, el Lewis Henke, es que hay verdaderos académicos de referencia como Lewis Henke. Este fue un historiador norteamericano que estuvo en Sevilla viviendo en el Archivo de Indias prácticamente 5 años. Todo el que entra en esos archivos se maravilla. Se le caen, como vulgarmente decimos, los palos de sombrajo. Él escribió un libro, entre otros, pero el que es más referencia es La lucha por la justicia en América. Él viene a decir y a estudiar, pues eso, cómo eran las leyes que protegían a los indios y cómo era la lucha que tenían la Iglesia con el poder político y militar. O sea, los reyes lo fomentaban, porque eso, había un sistema contra poderes. Esto no lo inventó Montesquieu. O sea, Montesquieu no lo inventó, lo inventaron, es decir, los reyes tontos no tenían un pelo, sabían cómo eran sus reinos y cómo eran sus súbditos, y lo que hacían era un equilibrio de poderes. Y a los predicadores españoles se les llegó a acusar de predicadores escandalosos, de predicación escandalosa.
porque se ponían de parte de los indios, es decir, porque vivían en el siglo XV, XVI, hoy para una persona del siglo XXI le va a costar mucho más, pero vivían la fe y querían la salvación a pies juntillas, empezando por nuestros reyes, creían en el juicio temeroso ante Dios y que sus actos estaban vigilados y controlados por Dios y que iban a rendir cuentas a Dios, y es que lo dicen sus testamentos, la propia Isabel la Católica, ¿no? En consecuencia, la Iglesia tuvieron, como pasó con las leyes nuevas, viene precisamente de denuncias que hace Bartolomé de las Casas, de informes y memoriales. Este mismo Lewis Hanke dice que una de las causas de la leyenda negra es la libertad de información que tenían para el rey, la libertad de emitir informes, cartas, memoriales. Le llegaba todo, y le llegaba todo al Consejo de Indias, que él, como estudiador del Archivo de Indias, dice, está todo anotado, está apuntado. Se estudiaban, se tomaban decisiones, lo dice este historiador norteamericano, que además fue presidente de la Academia de la Historia de Estados Unidos. Entonces, tenemos que redescubrir estas autoridades académicas, también tenemos muchas españolas, pero parece que en España siempre vamos a dar más valor al que diga alguien de fuera que nosotros mismos. Pues eso tiene que cambiar, porque consecuencia en parte de eso es que haya pervivido y que tenga tanta extensión la leyenda negra. Y otra frase también que mencionabas en el libro de este historiador, de Lewis Hanke, la verdad que resumía bien la situación, ¿no? Y comentaba algo en el sentido de que teníamos que ver la hispanización del continente americano más que como una labor de conquistadores, de soldados, de guerreros, como un conjunto o muchos consejos de escribanos, de notarios, de religiosos que estaban planificando la construcción de ciudades, la construcción de infraestructuras, la extensión de una civilización. Exacto. Él dice que uno de los fallos que tuvo el Imperio Español, claro, fallos con la perspectiva del siglo XX, que él escribió, o el XXI, en el siglo XV y XVI, vamos a ver, que se hacía demasiado hincapié en la épica militar, en la épica de conquista, pero que la verdadera imagen que debía representar la labor de España en Hispanoamérica era la de unas personas cerradas en un cuarto planificando ciudades, creando ciudades en donde habría escribanos, habría arquitectos, habría carpinteros, habría herreros, habría poder político y religioso, por supuesto, y haciendo ciudades, porque fundamos 800 ciudades, 500 en el primer siglo. ¿Qué imperio ha fundado 800 ciudades? 500. Ni el romano, del que somos, creo, los legítimos herederos, ni el romano llegó a fundar 800 ciudades. Felipe II aprueba una ordenanza que es el plan urbanístico que tenían que tener las ciudades, estructuradas como las vemos, con su plaza mayor, con su catedral o iglesia mayor, con sus calles radiales, cerca de zona de Buenas Aguas y Buenos Aires. Buenos Aires se llama, entre otras razones, por eso, con buenas salidas, con almacenes, con graneros, es decir, fijaban una estructura y planificaban una ciudad allí donde iban. Y además, esto lo tomaban muy en serio, porque esto era como la obligación que llevaban para sí los exploradores y conquistadores, que eso es otra cosa. Las leyes daban dos tipos de licencias, unas licencias de exploración y otras de conquista. O sea, había licencias que era conocer lo que se iban a encontrar y otras donde había conflicto, agresividad, reacción, lucha y bueno, había una licencia de conquista para tomarlo militarmente, ¿no? Pero Lewis Hanke dice que la verdadera imagen tiene que ser esa. Gente planificando una ciudad y gente reunida estudiando cómo crear los servicios básicos, cómo crear, pues eso, un nivel de civilización que fue importantísimo porque hubo muchas poblaciones que dieron saltos de siglos de donde venían a donde llegaron en cuanto hubo presencia allí de españoles y europeos. Sí, entiendo que ese salto de siglos o casi de milenios, pues en el ámbito jurídico, pues es todavía más claro y más evidente. Estamos ahora hablando, y lo que estabas explicando a cualquier persona, lo que le hace ver es que, bueno, que aquella burocracia, ¿no? Aquellos 300 años de imperio, pues funcionaba casi como un reloj, ¿no? Algo muy estructurado, muy meditado, muchas personas trabajando de forma colaborativa, pues para crear ciudades, extender toda una civilización. Y en cambio, o sea, la imagen que tenemos de nosotros mismos, los españoles, los hispanos, es que somos desordenados, que somos ineficaces, que somos atolondrados, ¿no? Y
Y por contra, pues en el ámbito jurídico, pues tenemos un cuerpo legislativo, no sé si son 6.000 disposiciones, te he ido a comentar Sí, sí, y sí. que muestra todo lo contrario, ¿no? Sí, sí, 6.500 disposiciones y abarcando todas las áreas de una sociedad. Eso es otra prueba de que no había interés depredador, porque si tú vas a sacar solo el oro, tú no te molestas durante 187 años, que son las recopilaciones de Indias, en legislar, hacer 6.500 leyes que regulan universidades, que regulan colegios, que regulan el trabajo de menores. Es decir, si tu finalidad es sacar el oro, ¿por qué te molestas? Por cierto, iban los mejores juristas de Europa, no de España, de Europa, porque en la escuela de Salamanca, así como en la economía, en las lenguas, en el mundo jurídico, los referentes eran los juristas españoles, entre otras razones porque se enfrentaban a realidades nuevas que en Europa ni se les pasó por la cabeza, ¿no? Todo el derecho internacional nace ahí, nace con España, porque se empiezan a plantear la navegación de los mares, el derecho a la navegación de los mares, incluso se llegan a tal grado de libertad a debatir y a estudiar que se plantean, por ejemplo, en la Escuela de Salamanca, Suárez, los momentos en que es legítimo sublevarse contra el rey. Cuando el rey ha perdido su autoridad o legitimidad divina o ha ejercido el poder en contra del bien común y era legítimo sublevarse contra el rey. Eso se decía en España, eso se debatía en España. Yo no sé si ahora tendremos el mismo grado de discusión y debate para discutir ciertos temas, que me parece que no, ni en España ni en América, ¿no? O por lo menos individualmente sentiríamos cohibidos para pronunciarnos sobre ciertos temas que ellos no tenían ese recelo. También te quería decir una cosa, Pablo, que me interesa mucho decirlo. Las leyes de Indias, ojo, protegen a los indios, no solo indios contra españoles, indios contra los mismos indios. Es decir, las leyes de Indias derogan, por ejemplo, comer carne humana, aunque fuera de preso o persona muerta, los enterramientos de 2 jóvenes hembras y 2 jóvenes machos con el cacique muerto, el pago de deudas con las hijas y mujeres o tributos, y bueno, ellos mismos acataron y aceptaron un sistema que lo veían más ventajoso y beneficioso que el que tenían. Y hay mucha, que también lo digo en el libro, mucha inclinación voluntaria por interés, conveniencia o simplemente porque lo valoran mucho más que lo que tenían, porque las sociedades precolombinas eran muy variadas, muy heterogéneas, muy diferentes, había de todo, pero muchas abrazan voluntariamente pues ese sistema cultural y legal que es para ellos un avance. Sí, porque es una mejora en sus condiciones de vida, es un avance civilizatorio, sí, sí, sí. Y ahora que estamos hablando de cosas que son llamativas, interesantes, que son palmarias, y para mí es la gran pregunta que casi deja sin dormir por las noches de ¿pero cómo puede ser que teniendo decenas y decenas de historiadores, de catedráticos de historia, de catedráticos de derecho, de catedráticos de historia del derecho, pues tenga que ser una persona como tú, un abogado, un gran profesional, pero una persona súper ocupada y que no está dedicada a estos menesteres, pues quien aborde el trabajo de hacer un libro de reflexión y de divulgación y que encima pues se lance a la calle a comunicar las verdades de este libro, pues por lo que decíamos, por ese sentimiento de indignación y de deber moral, ¿no? ¿Qué es lo que pasa para que tenga que ser un ciudadano de a pie el que aborde esta labor? Pues es terrible. Esa es la gran cuestión que hay que cambiar. Y a mí me decía un chico pues, que tiene un canal como este y me hacía una entrevista, me decía, joder, ¿cómo no me cuentan estas cosas en la universidad? O sea, él mismo demandaba, pero ¿por qué no me lo cuentan? Hay ignorancia, hay desinterés, hay ideología. Nos contaba un amigo nuestro, Francisco Núñez del Arco, que él planteaba, después de sus estudios e investigaciones en los archivos de los cabildos, que la independencia de América con respecto a España, que había multitud de cabildos, es decir, ciudades que se habían puesto de parte del rey de España y que estaban en contra de la independencia, como sabemos que pasó. Y decía, ¿y cómo esto? Le decía un catedrático, ¿cómo esto no se cuenta en las universidades? Y decía el catedrático, Paco, es que no se puede contar toda la verdad.
O sea, en una universidad que es el templo del saber, del conocimiento, donde tiene que producirse todo tipo de investigaciones. Hoy en día, por desgracia, muchas, no voy a decir todas, están muy condicionadas en términos ideológicos y políticos. Y están intentando, ya no digo aquí, sino allí, en Hispanoamérica, están intentando ser amables con el poder político de turno, seguir la línea oficial, seguir una línea de discurso que les viene bien por motivos políticos. Pero aún así, como estamos viendo con todos estos hispanistas con los que conectamos, aún así hay gente que se hace preguntas, hay gente que tiene curiosidad, hay gente que tiene ojos y oídos y va por la calle y ve población nativa, población originaria, mejor dicho, ¿no? Ve catedrales, ve cabildos, ve ciudades coloniales que son patrimonios de la humanidad, y algunos se preguntan, oiga, es que, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser todo esto, ¿no? Gracias a Dios no van a acabar con la inquietud y la curiosidad de la gente. Y efectivamente, yo asumí esto casi por un deber moral y cívico, porque yo soy como Curro Jiménez, que se subió a un caballo con un trabuco y empezó a pegar tiros a los franceses, ¿no? Es decir, es triste porque esto requiere trabajo de la universidad y trabajo de equipos, investigación, y teniendo en el Archivo de India, como tenemos millones de documentos accesibles para dar a conocer la verdad histórica. No, es que si yo fuera un historiador, haciendo mi doctorado, me sentiría naturalmente atraído hacia el Archivo de Indias, ¿no? Es que es una mina, eso sí que es una mina. Por supuesto. Y bueno, pues todo lo que admiramos y te tenemos que agradecer de tu labor, yo también quiero aprovechar este momento un poco para afear a estas personas que no conocemos, pero que tienen el deber por sus posiciones en universidades o por su trabajo habitual de haber abordado esta tarea, ¿no? Y otras muchas tareas que están pendientes desde el punto de vista del hispanismo sobre la historia de España, ¿no? Entonces, si te ensalzamos que es obligado, pues también es obligado señalar a los que no hacen su función con la comunidad. Esa es mi perspectiva, ¿eh? No sé si todo el mundo la compartirá. Totalmente de acuerdo, coincido contigo. Es su obligación moral dar a conocer la verdad histórica. Además, a mí, yo lo dije hace poco en Cartagena, ¿no? En mi charla sobre las leyes de Indias, dije, aquí no hay leyenda negra contra leyenda rosa, azul, amarilla o colorada. Aquí hay propaganda, que es la leyenda negra, y la verdad histórica. Y la verdad histórica es esto. Yo hablo de verdad histórica. A mí no se me caen los palos del sombrajo el decir que se cometieron abusos, que se cometieron infracciones, que Peláez del Berrio era un animal. Pues fue juzgado, condenado y muerto en la cárcel por ello, como otros hicieron pues barbaridades y no tuvieron el castigo, como está pasando hoy en día, por desgracia, en muchas facetas de nuestra vida. Pero lo que quiero decirte, Pablo, es que no entremos al juego de decir hay leyenda negra y leyenda rosa. No, hay verdad histórica y propaganda, que se llama leyenda negra, porque la leyenda negra no se sostiene dos asaltos en cuanto rascas un poco. Tienes toda la razón, hay que hacer esa distinción de manera clara. Comentabas antes lo de la figura esta del guerrillero con el trabuco, que alguna vez lo hemos hablado y nos reímos y nos sentimos un poco así. Y bueno, por eso estamos aquí escondidos tras los árboles en el bosque, tratando de dar la batalla de las guerrillas, dando golpes de mano. Pero bueno, ¿cómo ves la lucha para los hispanistas en el futuro a corto plazo, en los próximos meses, en los próximos años? Vamos a ver, la clave para nosotros es conectarnos, trabajar en equipo, hacer causa común, ponernos en conexión al otro lado del charco, como llamamos España e Hispanoamérica, estudiar con nuestros medios, que no son pocos, tenemos la libertad, la independencia y el deber moral. Y bueno, seguir creciendo en estudios, investigaciones, en trabajos, en programas como esto, totalmente absolutos y necesarios. Cada vez sabe más gente la verdad. Y además los que saben la verdad, yo siempre hablo un poco de los grupos, las élites. Es decir, el conocimiento medio, pues no puedes pretender que un ciudadano que está conduciendo un autobús, pues se dedica a esto. Pero sí es verdad que en la medida que nuestros mensajes llegan a 100.000 personas, a 90.000, a 20.000, a 30.000, estos ya tienen opinión y la divulgan y la distribuyen y tienen argumentos, que es lo que consiguen de estas charlas como las que tenemos. Y cada vez oigo más gente que habla de las leyes de Indias, que habla de que no hubo, en fin, que hubo una labor civilizatoria, que España fue un imperio civilizador y no depredador, y con argumentos.
Entonces estamos formando gente para que haga la guerrilla como nosotros y se tiren al monte con su trabuco. Seguramente más lento de lo que nos gustaría, pero la mancha de agua se extiende y va calando por todos los ámbitos de la sociedad. Esa sensación tengo también yo, sí. Y bueno, levándonos un poquito, si pudiéramos tener influencia sobre la política, sobre las sociedades de los países hispanos, me gusta hacer esta pregunta en las entrevistas porque, bueno, a menudo surgen ideas interesantes. Tenemos este objetivo de acercarnos, de reforzar, de traer más cerca las sociedades de los países hispanos unas con otras. ¿Cuáles son los pasos prácticos posibles, ¿no?, que crees que deberíamos abordar o deberían empezar a abordar nuestros políticos? Sí, bueno, voy a hablar de la sociedad civil, pero los políticos, sinceramente, tienen agendas y programas que desgraciadamente están a otra cosa, o sea, no están a un plan de futuro, a una estrategia que nos convenga como comunidad humana de 600, 700 millones de habitantes que hay en el mundo. No están en hacer nada porque verdaderamente refuerce nuestra comunidad y nos reencuentre. Yo ojalá lo hagan y sea cual sea el signo político, pero yo creo que esto está en nuestras manos, en la sociedad civil. Primero, lo más básico que a mí se me ocurre y yo hago. Tenemos millones de inmigrantes hispanoamericanos en España trabajando en nuestros supermercados, en nuestras residencias de ancianos, en nuestras casas, en las gasolineras, en los hostelerías y bares. Estos señores, cuando llegan aquí, se les caen los prejuicios y las ideas falsas que tenían respecto a España. Yo me gusta tratarlos muy bien, primero porque los considero hermanos y compatriotas, y hago el esfuerzo de tratarlos con cariño, porque ellos vienen con unos prejuicios que cuando llegan aquí se les caen todos. Y ven a la sociedad española pues como un lugar donde encajan perfectamente y donde pueden desarrollar sus ilusiones y sus proyectos de vida. A nivel individual, darles a todos los hispanoamericanos apoyo, cariño, porque son nuestros hermanos y son nuestros compatriotas. Y además es que no tenemos diferencias sustanciales. Segundo, las fechas del 12 de octubre hay que crear sí o sí una agenda para que cada 12 de octubre, con tus conferencias, con las de Cavite, con las del Círculo Hispanista, hagamos todos una semana, unas fechas significativas del 12 de octubre, porque el 12 de octubre en 15 o 20 años tiene que ser una celebración internacional asumida por todos. Ya verás cómo los políticos apuntan cuando vean que esto tiene movimiento cívico y social. Y hay que hacer el esfuerzo cada año de hacer lo que hemos hecho este año y venimos haciendo atrás, cada año mejores, y hacer cosas grandes para que sea una fecha que cae en el corazón de toda la gente, que además enseguida la aprecian. Está ahí, latente, está subyacente. El 12 de octubre está en el subyacente en todas las comunidades hispánicas. Y tercero, por lo que estás haciendo tú, lo que hago yo modestamente, a menos nivel que tú, divulgación, difusión, libros, programas, entrevistas, conferencias. Y bueno, pues tenemos que coger el coche, irnos a Jerez de la Frontera y a hablar de esto. Pues tendremos que ir, como hacían los misioneros, en la selva de la Amazonas, con el mulo, la guitarra y unas semillas y la Biblia. Y ya está, es lo que tenemos que hacer. Con fe de esto que algún día cuajará y que estamos convencidos de que estamos haciendo el bien por nuestros compatriotas, por las sociedades de los países hispanos. Y ya por último, no sé si es la mejor forma de cerrar la entrevista, pero bueno, esta que es un poco la reconquista de la hispanidad, el objetivo de acercarnos de los 20 países hispanos. Pues al final estamos en una situación rarísima como comunidad y sin duda también ha habido errores, defectos de los hispanos como comunidad que como tenemos nuestros rasgos propios, tenemos nuestras virtudes y nuestros defectos. ¿Cuál es el defecto que crees que deberíamos esforzarnos más en corregir o tratar de borrar? Ya. Bueno, ahora mismo es urgente corregir la autoestima. O sea, toda la propaganda y leyenda negra trata de decirte
que no eres nada, que no eres nadie, que hay un poder normalmente anglosajón, que es el que tiene, en fin, la superioridad, porque hay un componente ahí xenófobo y racista total, ¿no? La hispanofobia se está fomentando desde despachos de gobierno de muchos países, Hay que ser porque hay consciente una de comunidad eso. de 600 millones de habitantes, que eso la quieren disolver. Y además una comunidad, no en Europa, en América, rica en recursos materiales, minerales, y están todos allí. Y sin embargo te están hablando del oro hace 500 años. O sea, les están distrayendo, que se llama. Entonces yo creo que tenemos que potenciar la autoestima, reencontrarnos, saber lo que hicimos y el peso que podemos tener en el mundo actual, porque podemos ser partícipes de los que hacen las reglas y no destinatarios de los que hacen las reglas mundiales. O sea, el hispanoamericano tiene que tener un asiento, un sitio en los órganos de representación mundial y de participación mundial, y eso necesitamos previamente recuperar la autoestima para creer lo que ya somos, asumir lo que somos. Absolutamente, absolutamente. Es conocer el pasado, pero enfocados en el presente y en el futuro y en mejorar la vida de nuestros compatriotas de las sociedades hispanas. Oye, pues nada, ha sido fascinante, una charla súper interesante. Te queremos agradecer este rato que has compartido con nosotros y sobre todo te queremos agradecer especialmente tu labor como intelectual hispanista y como hispanista de a pie, pues ayudando en el día a día a difundir el mensaje, pues jugándote tu tiempo, tu actividad para traer a otros hispanistas, difundir el mensaje y realmente una labor impagable que es necesario reconocerte. Muchas gracias, Pablo. Pues la lucha merece la pena y la seguiremos haciendo y la transmitiremos a nuestros hijos para que la sigan haciendo. Muy bien. Gracias, Pablo. Saludos a todos. Adiós.